buenos días, bienvenidos nuevamente a este podcast semanal de renta fija, en esta ocasión del 3 al 7 de marzo de 2025, a cargo de Diana González. Bienvenidos. Muy bien, iniciar con que la semana pasada fue una semana bastante optimista en el caso de la renta fija, en especial en la renta fija estadounidense. Vimos un gran impulso en las valorizaciones, en gran medida debido a esta incertidumbre comercial y geopolítica que incentivó una migración hacia activos de menor riesgo. Tuvimos valorizaciones en el corto plazo en la curva de Estados Unidos alrededor de 10 puntos básicos y en la parte más larga de la curva tuvimos hasta 25 puntos básicos de valorizaciones. También importante señalar que este movimiento se dio en medio de que se volvieron a aumentar las expectativas de un posible recorte por allá a mediados del año, en junio y julio, por parte de la Reserva Federal. Esto en medio de mejores datos en términos de actividad económica, unos datos un poco más débiles, lo cuales han incentivado este movimiento. Para la semana en curso, proyectamos valorizaciones adicionales que podrían llevar a las tasas de referencia hasta el 4.14, en especial para el bono de 10 años, dado que los operadores han ajustado sus expectativas ante un crecimiento económico más moderado en Estados Unidos. Como les mencionaba, cifras de empleo más débiles de lo esperado y una caída en las demandas de vivienda sugieren que la desaceleración económica está cobrando mayor fuerza, lo que sumado a la publicación de esta semana que se está esperando de los indicadores clave como el ISM manufacturero y las nóminas no agrícolas, pues este escenario podría consolidar una mayor demanda por bonos del tesoro como refugio de valor. Adicionalmente, de mantener esas expectativas de un posible recorte por parte de la Fed. No obstante, creemos que este movimiento alcista en precios, bajista en rendimientos en los bonos, pues podría ser más limitado en comparación con semanas anteriores, en la medida en la que algunos factores de riesgo geopolítico parecen estar reduciendo su impacto en la aversión a riesgo de los inversionistas. También la baja observada al inicio de la sesión del lunes del 3 de marzo, pues precisamente refleja un poco a esta disminución de la demanda de activos de refugio luego de señales de posibles avances en el conflicto en Ucrania que han llevado a una menor presión de riesgo inmediato. El panorama en Estados Unidos adicionalmente podría complicarse si se llega a dar si se continúa dando la amenaza latente de un cierre parcial del gobierno el 15 de marzo, lo que agrega un componente adicional de incertidumbre fiscal. Por otro lado, el panorama de la renta fija europea sigue un poco menos optimista de lo que lo estamos viendo en Estados Unidos, con una presión alcista sobre los rendimientos de los bonos soberanos debido al aumento del endeudamiento gubernamental. La priorización del gasto de defensa intensificada tras recientes reuniones políticas y el apoyo a Ucrania, pues han impulsado expectativas de una mayor emisión de deuda. Esta situación, pues precisamente podría mantener los rendimientos elevados junto a un panorama que ya vemos bastante débil en Europa. En Colombia, muchas cosas que mencionar. La semana pasada, la curva de rendimiento local presentó valorizaciones en línea también con este buen desempeño que tuvo el Tesoro americano. Sin embargo, también es importante señalar que a nivel local también se han dado señales de mejoras. Tenemos el recaudo, el cual entre el 1 y el 19 de febrero ya logró el 76.2% de la meta mensual de 14.94 billones de recaudo, lo cual ha generado cierto optimismo en que el recaudo de febrero pues llegue a alcanzar la meta. El de enero estuvo un poco por debajo de la meta, pero también estuvo por encima del año pasado. Entonces digamos que este optimismo es persistente. También tenemos que los depósitos del Tesoro del Banco de la República han mostrado señales de recuperación en el corto plazo. De hecho, el 21 de febrero el saldo se ubicó en 15.55 billones, con una leve caída anual del 1.05%,
pero también hay que señalar que estos DTN pues venían al cierre del 2024 en 3.62 billones, por lo cual sí se ha dado una mejora importante. Por otro lado, el proceso de canje de test con vencimiento en 2026 continúa avanzando, lo que podría seguir favoreciendo la valorización de estos instrumentos. Entre el 14 y el 21 de febrero, el Ministerio de Hacienda realizó intercambios de estos títulos por un total de 2.16 billones, reduciendo el saldo en circulación de 32.91 billones a 30.75 billones. A pesar de que este optimismo se mantiene, a pesar de que todavía vemos un espacio de valorizaciones en el Tesoro, nos mantenemos un poco más cautos, un poco más prudentes respecto a las valorizaciones futuras en la curva local, dado a toda esta incertidumbre fiscal que sigue siendo un factor de riesgo significativo. Y bueno, tampoco quiero dejar de lado toda esa incertidumbre en política monetaria en la que algunos analistas ya ven que de pronto nos hace dar un recorte en marzo. Una discusión en este momento de 50 puntos básicos no está sobre la mesa en el escenario base, más bien se está planteando una de 25 básicos o ningún recorte, lo cual todavía le pone cierto piso a los bonos de Colombia. Y adicionalmente, ya volviendo un poco a materia fiscal, nos preocupa toda esta disputa que hay entre el Ministerio de Hacienda y el CARF, más que todo en términos de recaudo. El CARF ha mencionado que se deberían recortar 46 billones en 2025. El Ministerio de Hacienda dice que esto no es factible debido a que se tienen que hacer ciertas inversiones en procesos sociales y que existen otras herramientas como las vigencias futuras y el uso de las transacciones de única vez. La falta de claridad sobre cómo se manejará la consolidación fiscal en los próximos meses podría mantener presionados los rendimientos en la parte larga de la curva, particularmente si el panorama de financiamiento sigue presentando desafíos. Ya finalmente, en cuanto a deuda privada, pues seguimos siendo bastante constructivos, bastante optimistas en los bonos indexados, tanto IPC como IBR, respaldados por las expectativas de una inflación más persistente hacia el cierre de 2025 y una política monetaria alineada con este escenario. Sin embargo, los diferenciales ajustados cercanos a 40 puntos básicos en el caso de los bonos tasa fija en deuda privada pues reducen el atractivo relativo de la renta fija corporativa frente a la deuda pública, donde encontramos una mayor estabilidad y un perfil de riesgo más controlado en el actual entorno del mercado. Es recordarles que esto que les acabo de mencionar solo es un brochazo sobre nuestro informe, el cual pueden leer en nuestra página de acciones y valores en la sección de investigaciones económicas. Igual recordarles que tenemos informes y podcast de macroeconomía, renta variable y divisas por si quieren profundizar en algún tema adicional. Muchas gracias. Eso sería todo.